Bien, en interés de que nuestros televidentes puedan conocer la situación económica en la que vive nuestro país y la posibilidad de que este comportamiento económico tenga consecuencias superiores a la que hoy tenemos, precisamente por eso nosotros hoy, esta noche, hemos invitado a un excelente conocedor de la economía. Él es economista, valga la redundancia, y nos referimos al licenciado Alejandro Arredondo, quien está con nosotros hoy y compartirá pues varios conceptos de la vida económica nacional y también internacional. Muy buenas noches, Alejandro. Sí, buenas, saludos, gracias Gracias. por la invitación, Wensi, y a tu amable público que te sigue Así es. todos los días, o todas las semanas. Así Sí, es, sí. Gracias, Alejandro. De inmediato, sabemos que esta semana nuestro país aprobó a través del Congreso Nacional una pieza legislativa muy importante, donde hoy en día gran parte de la nación, ya después que el Poder Ejecutivo promulgue, obviamente, dicha pieza, va a tener supuestamente lo que se ha vendido un respiro sobre la desarancelización de varios productos, la carne, en este caso estamos hablando de la carne de res, la carne de cerdo, estamos hablando de la mantequilla, algunos productos de la canasta básica familiar. A nosotros nos gustaría saber qué usted entiende sobre la aprobación de esa pieza tan importante, donde varios productores nacionales se han enfrentado y partidos políticos que se oponen a ella. ¿Qué hay de cierto? Si tiene algún beneficio para la República Dominicana o si esto va a crear entonces una mayor crisis que la que hoy en día se vislumbra. sí, gracias, Wensi. Bueno, realmente la intención de este proyecto de ley de tasa cero para unos 67 productos de la canasta básica, la intención es buena. Recordemos que esto fue incluido dentro de las 10 propuestas para combatir la crisis del presidente Luis Abinader. Entonces, la intención es buena. Ahora bien, una vez que está aprobada, lo que hay que establecer los mecanismos para que esa intención de que los productos, una vez que se le elimine el arancel, lleguen a buenos precios a los consumidores. Entonces, otro asunto es el siguiente, y es establecer los controles, como hay productos que vienen de origen pecuario, es decir, las carnes, la parte de los vegetales, se establezcan los controles, tanto sanitarios como fitosanitarios, para que al país no se introduzca enfermedades que afecten la producción nacional. Entonces, esa fue una opción. También había otras opciones que se pudieran haber considerado, como pudo haber sido que el Instituto Nacional de Estabilización de Precios, el INESPRE, pudo haber traído importación, como se ha hecho siempre, traerlo y que eso se distribuyera a través de las federaciones de comerciantes. Esto, a pesar de que esta reducción a tasa cero temporal, porque hay que decir, es por 6 meses, ya lleva un proceso, una vez que se promulgue la ley, lleva un proceso de que se promulgue la ley, de que eso se envíe a la Dirección General de Aduana, para que la Dirección General de Aduana establezca la tasa cero para esos 67 productos, entonces comenzar a importar. Hay que tener cuidado, y aquí es una amenaza para el sector productivo, y es que importadores puedan traer cantidades de productos para almacenarlo por más de 6 meses. Entonces, por eso hubo esta discrepancia para la aprobación de este proyecto de ley, porque realmente cuando se establece tasa cero de arancel, sí, y hay que decir que el arancel es el impuesto que se paga a las importaciones en las aduanas, para nuestros amigos televidentes, se abre cierta competencia para los productores nacionales, a pesar de que nosotros tenemos unos 6 acuerdos de libre comercio. Pero lo importante es establecer los mecanismos para que eso se traduzca en beneficio a los consumidores. Una pregunta y perdón, estamos hablando que con esta medida o esta decisión ya prácticamente que en los próximos días será ejecutoria. ¿Es cierto que van a bajar los productos?
los Mira, precios de los productos. mira, Es cierto, porque ¿qué sentido tiene? Porque si no bajan los productos, entonces prácticamente hubo una alianza por parte del gobierno para beneficiar entonces a sectores, en este caso empresariales. O sea, le preguntamos si usted entiende que con esta decisión los precios de los productos, que es lo que quiere el pueblo consumidor específicamente, si los precios van a bajar. mira, estamos hablando de productos terminados. Los Correcto. 67 productos son productos terminados. De que se reduzca los precios de la canasta básica para combatir la inflación o para mitigar la inflación, yo realmente, ojalá que se produzca. Correcto. Ojalá que se produzca. Porque la experiencia que hemos tenido acá, cuando entró en vigencia los acuerdos de libre comercio, tanto con Centroamérica como con el DERECAFTA, que se vendió mucho de que los productos de consumo masivo iban a reducir de precio, Una falacia, una falacia. no se produjo. Entonces, por eso hago mucho hincapié en los mecanismos de control, no de control de precios, sino los mecanismos para que esa reducción del arancel, los aranceles que nos van a pagar esos productos, sea traspasado entonces esas reducciones al consumidor, que es la intención del presidente Luis Abinader. Entonces, hay que tener ojo con eso y tanto el Instituto de Defensa de los Derechos del Consumidor tiene que estar atento a esto, también la Dirección General de Aduanas. ¿Cuál es específicamente sobre eso que es importante que usted acaba de señalar? Justamente queríamos preguntarle, ¿cree usted que los precios específicamente que han escandalizado las alzas de la canasta básica familiar justamente obedece en este caso a la carencia de las instituciones del propio Estado para controlarlos? Sí, mira, es algo muy importante, la institucionalidad que debe haber en el país. Cuando te mencioné hace un momento, cuando entraron en vigencia los acuerdos de libre comercio aquí en República Dominicana, no se tenía la institucionalidad necesaria, o sea, no existía, como existe ahora el Instituto de Defensa de los Derechos del Consumidor, no existía en ese momento la ley 4208, que es la ley de defensa de la competencia. Sí. Tampoco, aunque sí estaba promulgada la ley 1-02 sobre defensa comercial, que controla las prácticas desleales en el comercio, pero ya existen esas instituciones, se ha ido creando, pero todavía hay ciertas debilidades que tienen que irse fortaleciendo con el tiempo. Okay. Vamos a hacerle una última pregunta para luego pasar a una pausa comercial. Quisiéramos, por favor, que usted nos diga, ¿cree usted oportuno que el gobierno en estos momentos, en este año 2022, pudiera presentar y ser aprobada así una reforma, en este caso fiscal? Muy buena pregunta. Mira, con la reforma fiscal estamos en el año 2022. Bien, entonces yo entiendo que en el momento de crisis, lo que sí se debe de iniciar el proyecto es la discusión sobre la reforma fiscal. Que se inicie la discusión cuando el consenso, ya sea en el Consejo Económico Social, para que en el 2023 sea aprobada. Para que entonces, una vez se sea consensuada esa reforma fiscal integral, se comience a implementar en agosto del 2024, porque no es verdad que en el 2023 sea aprobada una reforma fiscal, porque hay un año preelectoral y los gobiernos se cuidan mucho de esto, de aprobar reforma fiscal que tienda a aumentar, como es necesario aumentar los impuestos en un año preelectoral, porque le afectaría sus aspiraciones políticas. ¿Cuáles aspectos usted entiende que deberían ser incluidos dentro de una reforma fiscal? Porque estamos hablando que el aparato productivo y de servicio del Estado, con todo completamente, debe abarcarlo. Estamos hablando, por ejemplo, también de las empresas que venden energía. ¿Cuáles aspectos usted entiende que deberían ser incluidos dentro de lo que sería esa reforma fiscal? Porque tenemos un déficit que venimos arrastrando.
que dentro de lo que sería el margen de ingreso que debería percibir el Estado Dominicano, tenemos un déficit que todavía no hemos podido enfrentarlo. Y por eso es que siempre hacemos reformas o más bien presupuesto complementario para poder entonces paliar y enfrentar ciertas situaciones. ¿Cuáles aspectos de la vida económica nacional usted entiende que deberían ser incluidos dentro de esa reforma? Bueno, hay que recordar primero que la evasión fiscal, que en el caso del impuesto a la transferencia de bienes industrializados, el ITEVIS, ronda entre el 45 y el 55%. Es un aspecto que hay que tomarlo en cuenta, una reducción de la evasión. También en el caso del impuesto sobre la renta, la evasión ronda entre el 55 y el 65%. Los subsidios, el gasto tributario para las empresas eléctricas, que se van gran parte en esa proporción a esa empresa, beneficiando a esa empresa. Y hay que irla desmontando, porque realmente hay sectores que ya no tienen necesidad de que sean subsidiados. Estamos hablando de ciertos sectores del turismo que ya se han desarrollado, no tengo nada en contra del turismo, pero ya hay sectores que ya con la ley de incentivos turísticos fueron aprovechados. Hay que reorientar esa parte de los incentivos turísticos hacia otras zonas que generen más empleo, en el caso de la zona sur, que está por desarrollarse, la parte de Barahona, de Pedernales, y también el enfoque de la reforma fiscal debe ser un enfoque de progresividad, o sea, que paguen más lo que más tienen, porque ahora lo que se está haciendo es, y no desde el gobierno, desde hace mucho tiempo, el sistema tributario nosotros es regresivo, que está pagando más lo que menos tienen. Sí, sobre todo la clase media, que es la que está pagando más ahora mismo, sí, el costo de todo, de todo. Sí, y continuar, cuando hablamos de reforma fiscal, no solamente incluye la parte de los ingresos, también incluye la parte de los gastos, del gasto del gobierno. O sea, eficientizar más el gasto del gobierno. Hay algo que la población, justamente sobre esos aspectos de la reforma, ha sido siempre, digamos, una propuesta de nuestros candidatos a la presidencia. Sin embargo, todos cuando llegan le salen corriendo a ese tema, y es respecto del tema de los combustibles. ¿Cree usted que la República Dominicana está preparada? Porque cuando hablamos de una reforma a la ley de los combustibles, estamos hablando de una reforma para beneficiar a la población. Y si es para beneficiar a la población, entonces para que el precio final de los combustibles sea reducido. Entonces, le preguntamos a usted como conocedor de esa materia, de la economía, ¿cree usted que existe la posibilidad, porque aparentemente los gobiernos usan el tema de los combustibles para financiar muchos programas sociales? Entonces, ¿cree usted que podrá existir la posibilidad de reformar la ley de los combustibles para reducir el precio de ellos? Mira, en el caso de los precios de los combustibles, la estructura como están diseñadas mafiosa de precios los combustibles, no hay manera, porque es un dinero que lo recibe el gobierno campante y sonante, vamos a decirlo así. Sí. O sea, los márgenes que se pueden reducir, tanto en el margen de comercialización, el margen de intermediación, son muy pocos. Solamente con una reforma amplia, una reforma fiscal amplia, es que se puedan reducir los impuestos. Ahora, hay un elemento que hay que tomar en cuenta en la estructura de precios para los combustibles, y es los precios internacionales del barril de petróleo. Bajo estas condiciones no se puede reducir el precio de los combustibles, lamentablemente. Lo que sí hay que hacerle un llamado, y aquí aprovecho la oportunidad, Wenche, que me otorga este programa de conclusiones, de hacerle un llamado a la población a reducir el consumo de combustible, hacerlo más, racionalizar. Menos teteo. Racionalizar el uso de los combustibles, no solamente del gobierno, sino también de manera particular, porque eso afecta a las finanzas públicas. Claro. Entonces, mire, fíjate, para que tenga un dato, Wenchi, por cada dólar que aumente el barril de petróleo a la República Dominicana, eso significa unos 55 millones anuales
ya sabe entonces por cuánto se han estado cotizando el barril de combustible, por lo menos lo que nosotros, barril de petróleo, que nosotros consumimos, el WTI, el de Texas, es en esta semana que acaba de concluir unos $102, pero llegó a incrementarse a 115, 120 sí. al inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. O sea, estos precios son demasiado volátiles. Entonces, reitero, los precios de los combustibles. Un llamado a la población Sí, para eso. sí. Yo aprovecho y perdón, para irnos luego a la pausa, también yo hago el llamado al gobierno para que, por favor, a los de la DGCET, que tengan más capacidad para hacer menos tapones, porque muchas veces también los amemados que tenemos en las calles haciendo tapones son los que también nos encarecen a nosotros los bolsillos cuando producen esos entaponamientos. Vamos a una pausa, a nuestro regreso entonces estaremos con más comentarios sobre esta interesante entrevista a cargo de nuestro invitado, el licenciado Alejandro Arredondo. Ya volvemos.